¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor que nos permite estar aquí una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie de predicaciones sobre Primera de Pedro. Y vamos a hacer nuestra declaración bíblica y vamos a orar para comenzar. Así que si tiene una Biblia en la mano, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pedimos que en esta hora nos hables a través de tu palabra, que podamos aprender más de ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, vamos a estudiar, hermanos. Hoy corresponde estudiar o terminar el segundo capítulo
de Primera de Pedro, los versículos 18 al 25. En esta ocasión no los vamos a leer al inicio, sino que conforme vayamos viendo las enseñanzas vamos a estudiarlo. Así que vamos a comenzar, hermanos, y estos versículos nos recuerdan algo importante, y es que somos seguidores, somos discípulos del Señor. Porque todos en esta vida, en este mundo, seguimos las huellas de alguien. A veces pueden ser las de nuestros papás, las de un maestro, un amigo, incluso la sociedad, alguien al que admiramos. Sin embargo, como hijos de Dios, hemos sido llamados a seguir las huellas del Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Y el apóstol Pedro escribe a creyentes, que enfrentan persecuciones, pruebas, y le recuerda que el camino cristiano no es un sendero fácil, pero sí es seguro si seguimos los pasos de Cristo. Por eso el sermón de hoy se titula Tras sus huellas. Tras sus huellas. Se trata de seguir los pasos del Señor. Así que vamos a las enseñanzas rápidamente de este pasaje. Y dice el versículo 18 lo siguiente: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y la enseñanza aquí es la siguiente: sometámonos con respeto a nuestros superiores. Sometámonos con respeto a nuestros superiores. El creyente vemos que honra a Dios cuando muestra respeto y obediencia, aun cuando la autoridad no siempre es justa. La sumisión es señal de confianza en que Dios es soberano sobre toda autoridad. Pero nos está hablando aquí no en un contexto ideal, sino en un contexto real, porque muchos de sus oyentes eran esclavos, y aún así los llama a mostrar respeto. Hoy en día vemos que no tenemos esta relación dentro de nuestra sociedad, no hay esclavos, criados, no lo hay. Lo más cercano, podemos decirlo, es la relación entre un jefe y un trabajador. Es como la relación más cercana que podemos tener, y el llamado es el mismo, porque tenemos superiores, puede ser en el trabajo, también dentro del hogar, también dentro de la iglesia, dentro de muchos lugares, dentro de la escuela puede haber personas superiores a las cuales debemos de respetar, y eso se trata de sometimiento. Y el sometimiento no significa aceptar los abusos injustificables, sino reconocer que detrás de toda autoridad humana está la soberanía de Dios. La actitud del creyente hacia sus superiores es un testimonio vivo del Evangelio. Cuando nos comportamos de esta manera, cuando nos sometemos a nuestros superiores, a nuestras autoridades con respeto, que era lo que decíamos en el sermón pasado, estamos reflejando el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo respondemos ante un jefe difícil en el trabajo? ¿Respondemos con quejas, murmuraciones, rebeldía? ¿O respondemos así? ¿O respondemos mostrando respeto? ¿Somos amables? ¿Confiando en el Señor? ¿Cómo actuamos? Porque eso refleja quiénes somos. Por eso, sometámonos con respeto a nuestras autoridades en cualquier lugar que estemos, porque ya decíamos que no solo es en el trabajo, sino también en el hogar. Los hijos deben respetar a sus padres, aunque no siempre estén de acuerdo con ellos, ya que el respeto hacia la autoridad terrenal refleja nuestra confianza en la autoridad celestial. Por lo tanto, sometámonos con respeto a nuestros superiores. Habrá aquellos que son más fáciles de someternos, de obedecer. Dice ahí a los buenos y afables. Con ellos a lo mejor no hay mucho problema, pero también dice con los difíciles de soportar. Pero aquí no nos está dando a escoger a quién sí someternos o respetar y a quién no, sino a cualquiera. Dice, ya sea alguien fácil de tratar o alguien difícil de tratar, tratémoslos o sometámonos con respeto a nuestros superiores. Reflejemos a Cristo a través de esta acción. En segundo lugar, dice los versículos 19 y 20 lo siguiente: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Segunda enseñanza: soportemos el sufrimiento haciendo el bien. Sufrir por lo incorrecto, dice, no tiene ningún mérito, pero sufrir por lo bueno, eso vale la pena delante de Dios. El cristiano persevera
en lo bueno, en la bondad, aunque implique dolor o a veces injusticia. Porque lo cierto es que todos sufrimos, pero no todo sufrimiento agrada a Dios. Sufrir por hacer lo malo es consecuencia de nuestras decisiones, pero el verdadero mérito es cuando soportamos injusticias manteniendo la fidelidad a Dios. Por eso dice ahí, ¿qué gloria tiene si pecando son abofeteados y soportáis? ¿No? Quizá hasta lo merecemos si pecamos. Pero si haciendo el bien sufren y lo soportan, dice, esto ciertamente es aprobado por Dios. Ahora, Dios no es que le guste vernos sufrir, no se trata de eso. Pero debemos saber que por Él, por causa de Él, de su nombre, sí sufrimos, sí padecemos. Jesús mismo dijo, le dijo a sus discípulos y a nosotros que enfrentaríamos pues oposición, enfrentaríamos tribulación, enfrentaríamos muchas cosas, sufrimiento, íbamos a padecer, pero Él dijo que confiáramos en Él, pues Él ha vencido. Y sobre todo, debemos de saber que el sufrimiento que tenemos por seguir a Dios, por hacer el bien, por seguir lo correcto, es un sufrimiento que será recompensado y que vale la pena. Quizás en la escuela, el trabajo, en otros lugares nos señalan o se burlan de nosotros por vivir de cierta manera, por ser honestos, por tener fe en Dios, ¿no? por no sé, vivir de manera diferente a como vive este mundo. Y ese sufrimiento tiene un valor eterno. Cuando respondemos con bondad en medio de la injusticia, reflejamos a Cristo, porque el Señor así lo hizo. En medio de un mundo lleno de maldad, el Señor respondió, sufrió, pero respondió de manera bondadosa, haciendo lo correcto. Sufrir con paciencia no nos hace débiles, nos hace más parecidos al Señor. Así que si queremos padecernos a Él, seguir sus huellas, aprendamos esto, soportemos el sufrimiento haciendo el bien. Porque haciendo el mal, si sufrimos haciendo el mal, pues quizá lo merecemos. Pero si sufrimos haciendo el bien, no es que lo merezcamos, pero es algo que agrada a Dios porque estamos sufriendo por Él, por algo bueno que le agrada al Señor. Ya decía, no es que a Dios le guste vernos sufrir, no es así, pero el Señor está con nosotros aún en medio del sufrimiento. Así que aprendamos, soportemos el sufrimiento haciendo el bien. Aprendamos del Señor, sigamos sus huellas. Sufrir con paciencia no nos hace débiles, sino más bien nos hace más parecidos al Señor. Aprendamos a padecer de esta manera, haciendo el bien. Dicen los versículos 21 al 23 lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y la enseñanza aquí es la siguiente: sigamos las huellas del Señor Jesucristo, sigamos las huellas del Señor Jesucristo. El pasaje es claro, dice, a esto fueron llamados, porque Cristo también padeció. O sea, si Él padeció, si Él sufrió, ¿por qué nosotros esperar menos? Y dice, para que sigáis sus pisadas. De aquí viene el título del sermón, para que sigáis sus pisadas. Cristo es nuestro modelo perfecto. Él padeció sin haber pecado. No respondió con insultos ni buscó venganza, sino que confió en el Padre, quien es justo. Nuestro llamado es caminar en sus pasos con mansedumbre y fe. Cristo es nuestro modelo perfecto. Él no cometió pecado, aunque fue tratado como el peor de los pecadores, de los criminales, pero Él no cometió pecado. No respondió con insultos cuando fue injuriado, no amenazó, aunque tenía el poder para hacerlo. Confió en el Padre, quien juzga justamente. Y seguir sus huellas es perdonar cuando nos ofenden. Tiene que ver con todo esto. Por eso dice aquí Pedro, a eso fuimos llamados. Sí, el cristiano ha sido llamado a padecer, a sufrir. Es cierto que quizá no nos guste esta parte, pero al seguir las huellas del Maestro nos van a llevar hacia la cruz, nos van a llevar hacia allá, hacia ese sufrimiento. Y por eso dice, Cristo nos dio ejemplo a nosotros, para que sigamos sus pisadas, el cual no pecó cuando lo maldecían, no respondió con maldición, sino que dejó
la causa al que juzga justamente. Actuemos de esta misma manera. Callar cuando sabemos que una respuesta dura solo encendería más el conflicto, eso es tener mansedumbre, eso es actuar como Jesucristo, eso es seguir las huellas del Maestro. Sigamos las huellas del Señor, sigamos su ejemplo, porque Él es el modelo perfecto. Confiar en Dios, confiemos en Dios en lugar de tomar venganza por nuestra mano. Jesús no tomó venganza por sí mismo, Él dejó, dice, todo al que juzga justamente o correctamente. Sigamos las huellas de Jesús, sigamos su ejemplo. Si Él padeció, si Él llegó a la cruz, nosotros también debemos seguir ese mismo ejemplo. El mundo hoy en día nos dice, no te dejes de nadie, responde, cobra lo que te hicieron, ¿no? Toma venganza. Pero las huellas de Cristo nos dicen, perdona, calla y confía. Actuemos en Él. El Señor ciertamente actuó también con valentía, confrontó el pecado, desafió a los pecadores, pero también actuó con mansedumbre, perdonó, confió, dejó todo en las manos del Señor. Así que no busquemos venganza, no busquemos hacer justicia por nuestra propia mano, dejemos las cosas en las manos del Señor y sigamos sus huellas, porque ese fue el ejemplo que el Señor nos dejó. Sigamos las huellas del Señor. Y por último, los versículos 24 y 25 dicen lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús llevó nuestros pecados en la enseñanza aquí es: seamos sanados y salvados para vivir en santidad. Seamos sanados y salvados para vivir en santidad. Podemos ver que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz para que nosotros moramos al pecado y vivamos en justicia o para la justicia. Ahora somos ovejas rescatadas y guiadas por el pastor de nuestras almas, llamados a vivir en santidad y gratitud. Dice que antes estábamos perdidos, éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Cristo no solo es ejemplo, también es nuestro Salvador. No solo nos mostró el camino, Él es el camino, y también Él nos salvó o nos permite llegar a la presencia del Señor, porque Él es el único camino. Él llevó en su cuerpo todo el peso de nuestros pecados, dice ahí, para que no vivamos esclavizados al mal. Él pagó por nosotros, Él nos sanó, Él nos salvó, para que vivamos de manera diferente. Dice, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. El Señor fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Nosotros estábamos heridos, estábamos lastimados y el Señor nos sanó. Así que su obra en la cruz no fue solo para perdonar, sino también para transformar, para salvarnos, para sanarnos. Es lo que hizo el Señor por nosotros. Por lo tanto, si Cristo nos rescató, no podemos volver al pecado como si nada. Si somos ovejas bajo el cuidado del pastor, ahora somos ovejas bajo el cuidado del pastor de nuestras almas. También vemos que la santidad no es una carga, sino es un privilegio que tenemos los que hemos sido redimidos. Y el cristiano no vive para el pecado, vive para la justicia de Dios. No vivimos para el pecado, sino vivimos para Dios, porque Él nos rescató, Él nos sanó. Vivamos para Él, vivamos en santidad, busquemos vivir de esta manera. Seamos sanados, el Señor nos ha sanado. Con su herida fuimos nosotros sanados. Somos salvados. El Señor se entregó, murió por nosotros, dio su vida para darnos el perdón de nuestros pecados. Y ahora debemos vivir para la justicia, debemos vivir en santidad para Él, vivir toda nuestra vida entregado a Él. Así que seamos sanados y seamos salvados para vivir en santidad. Y estas cuatro enseñanzas, que las repito, hermanos, nos recuerdan que pues nuestra tarea, nuestra misión es esa: seguir las huellas del Señor, sometiéndonos con respeto a nuestros superiores. Fue algo que Jesús también hizo. Él estuvo sometido también al Padre, siguió la guía de Él. Debemos someternos con respeto a nuestros superiores, hermanos. El sometimiento, el respeto hacia la autoridad terrenal refleja nuestra confianza a la autoridad celestial. Así que recordemos que nuestra sumisión es primero a Dios, antes que a los hombres, pero también debemos someternos y también debemos respetar a las autoridades que han sido puestas por Dios.
soportemos el sufrimiento haciendo el bien. De nada nos sirve sufrir haciendo el mal, porque eso más bien sería justicia o sería algo que merecemos. Pero cuando hacemos el bien y sufrimos, eso es muestra de que nos parecemos más al Señor. Sigamos las huellas del Señor Jesucristo, quien padeció por nosotros, quien es nuestro modelo a seguir, eh, quien actuó de una manera pues diferente, no respondió, dice ahí, cuando le maldecían, no tomó venganza por su propia mano, sino que dejó todo en manos del Señor. Sigamos las huellas del Señor Jesucristo, parezcámonos cada día más a Él y seamos sanados y salvados para vivir en santidad. El Señor no solo es nuestro ejemplo, es nuestro Salvador. El Señor, por su herida, nos dio vida a nosotros. El Señor nos rescató a través de su muerte, nos salvó para que ahora vivamos en santidad y entregados a Él. Así que vivamos tras sus huellas, vayamos siguiendo las pisadas del Maestro y parezcámonos a Él cada día más. Ese es el desafío y eso es lo que podemos ver en estos versículos. Sigamos las huellas y parezcámonos cada día más al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas parecernos más a ti, Señor, seguir tus huellas, seguir tus pisadas, Señor, sometiéndonos con respeto, Señor, a las autoridades que tú has puesto en nuestras vidas, que podamos sufrir, Señor, haciendo el bien también, sabiendo que pues eso te agrada, Señor, y también tú nos fortaleces en medio del sufrimiento, que podamos seguir tus pisadas, Señor, tus huellas en cada momento. Y sánanos y sálvanos, Señor, o gracias por hacerlo, más bien porque nos sanaste, nos salvaste y nos permites vivir en santidad. Permítanos hacerlo, Señor, vivir de esa manera y así parecernos cada día más a ti. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Espero que esto haya sido bendición para tu vida y que el Señor te bendiga. Bendiciones.